Mire, qué maravilla. Tiene 5 meses. Mire, que Dios lo bendiga a todas las guaguitas. Que Dios bendiga a los bebés. Ya, vamos a comenzar con estos estudiantes chiquititos que nos están acompañando. Porque aquí, ya, como yo les mencionaba antes del break que nos dimos, ahí para anotar la lista, eh, nosotros estuvimos viendo en esta sesión. Ah, primero, ¿ven la proyección? Estoy compartiendo la pantalla, ¿la ven? Sí, profe. Sí, Ah, ya. Bacán. Ya, muchas gracias. Como les mencionaba, nosotros partimos esta sesión reconociendo este Chile prehispánico, donde aún no se llamaba Chile, donde nuestros pueblos originarios abarcaban el territorio que conocemos como tal en estos momentos. ¿Ya? Vimos algunas de sus características, vimos cómo se mantenían, qué consumían y algo de cuál era la estructura que tenían estos pueblos originarios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya en la clase pasada nosotros estábamos viendo que una vez que estaban todos estos pueblos, cada uno en sus zonas, con su propia cultura, su propia administración, fue que comenzó esto, la conquista española. 1500, 1600, llegaron los españoles y se les ocurrió esta, esta relación laboral para que los pueblos originarios continuaran aquí en Chile, pero bajo el trabajo de los españoles, con la encomienda. ¿Ya? Recordemos un poquitito de lo de la clase pasada, donde en la encomienda ellos tenían que colaborar, tenían que trabajar y, y seguir nomás, hacer las cosas que les pedían, ¿ya? La encomienda. ¿Era algo un poco injusto? Sí, bastante injusto, sí, también. Pero bueno, injusto para nosotros, quizás el patrón no lo encontraba injusto, ¿ya? Podría ser también. El asunto es que en estas relaciones laborales, ya cuando comenzó este proceso de la independencia de Chile, cuando empezó a llamarse Chile, también seguía este mismo tema, donde las personas costaba mucho que tuviesen sus cosas. Se dividían como entre los peones y los inquilinos, hablamos de la clase trabajadora, donde el inquilino podía llegar a optar a tener algo más, pero el peón no. Y el peón era quien, de partida la mayor parte de la población, y era quien buscaba trabajos continuamente, y que la mayoría eran de pueblos originarios, de nuestros pueblos originarios. Ya para el siglo XIX, entre 1800 y 1900, ocurrió esto del salitre, donde las personas, bueno, donde se abrieron diferentes centrales de salitre y donde las personas, que en su mayoría eran peones, buscaron fue muy atractiva esta oferta para ir a trabajar allá. Y se fueron. Obvio, si me dan trabajo y me pintan un mundo de maravillas, obvio que me voy. Se dieron cuenta con el tiempo de que esto no era no era tanta maravilla. Y seguía como ese sentimiento de injusticia durante años. Imagínense, desde la encomienda, porque los pueblos originarios tenían su propia organización, funcionaba bien, llegó la conquista y se les ocurrió la encomienda, donde tuvieron que meterse ahí al yugo de los españoles y continuar nomás. Y ya en este proceso han pasado años y hay un descontento, ¿ya? Ya después vimos que aquí existió este éxodo desde el campo hacia la ciudad. ¿Por qué? Porque en el campo no había trabajo. Y aquí, presten mucha atención, porque nos trasladamos a nuestra clase de hoy, a la sesión número 2, donde nosotros vamos a reconocer la identidad chilena. Y esta identidad chilena que, que marca también una gran diferencia entre lo que sucedía antes de lo que empezó a suceder. ¿Ya? Vamos a reconocer este Chile social y económico durante el siglo XX. Justo en este proceso en que yo la vez pasada les decía, les hablaba de Carmela, y está relacionado con eso, ¿ya? Porque aquí empieza esta decadencia del salitre.
ya te estábamos con estaba el salitre súper bien, toda la gente se empezó a mover hacia la zona norte, hasta estas salitreras, porque había trabajo, nos pagaban en ficha, nos daban podíamos optar una vivienda. Yo como peón que no tenía antes derecho a nada, que no podía optar a nada, me ofrecen todo esto, me voy. Fui allá, me quedé ahí. Me di cuenta que no era tal como me lo habían pintado, que además el salitre de a poco empezó a no venderse, empezaron a cerrar y yo me estoy quedando sin trabajo, ¿ya? Pero hay explotación del cobre, empieza a nacer el Banco Central, donde empieza a aparecer los billetes. Y también hay una creciente inflación. Están cobrando demasiado por todo, ¿ya? Se crea la Corfo, este organismo promotor de la industria y producción nacional. La gran minería del cobre pasa a ser estatal mediante la ley de la chilenización y la nacionalización. Sí, o sea, lo ideal sería que todo lo que tiene Chile sea de Chile. No es así en la actualidad, pero al menos el cobre sí lo es. ¿Ya? Recuerden, estamos en un descontento, ya estamos aquí, no hay dinero, o sea, no hay trabajo, no hay dinero, por lo tanto, y este, esta flor que se veía del salitre, este beneficio que se veía del salitre y los recursos económicos que Chile estaba logrando tener, de a poco empiezan para abajo. ¿Ya? Ahí me pasé. Y en Chile nos encontramos con este tema de la minería. Ya estuvimos viendo que este pueblo originario de los atacameños empezaron a utilizar metales. Sus metales los ocupaban para joyería. ¿Ya? Y desde ahí parte esta explotación de la minería aquí en Chile, en esa época precolombina, previo a la llegada de los españoles con este pueblo originario. ¿Ya? En las regiones de Tarapacá y Antofagasta, donde habitaban los atacameños, ellos extraían el cobre. Justo en el lugar donde actualmente se ubica una mina, la mina de Chuquicamata, que hasta el día de hoy se utiliza y se extrae material de ahí. Extraían cobre y también obtenían el oro del Inca Huasi, que ese es un volcán. Con los minerales, estos indígenas elaboraban objetos decorativos que también usaban en ceremonias. Utilizaban herramientas de madera y piedras semitalladas, así como barrenos y rústicos cinceles. Son instrumentos para ir sacando estos minerales. Ya extraían charqui de cobre o cobre nativo. Ocuparon hornos situados en lugares elevados para fundir, debido a que ahí el viento les ayudaba para aprender. Si nos damos cuenta, la columna vertebral de nuestro país, económicamente, que es el cobre, de aquí se remonta, de un pueblo originario, que hacía sus cositas decorativas. De ahí se remontan los recursos nacionales que tiene Chile, de un pueblo originario. Y si nos ponemos a pensar, esa mina que está en Chuquicamata era donde ellos extraían el mineral, de un pueblo originario. Por eso no me sorprenderían no me sorprenden los levantamientos de los pueblos indígenas, es lo correspondiente. Ya. En 1830 existió un ciclo de la minería aquí en Chile. Observemos la imagen que nos aparece a un lado, porque aquí seguimos con un trabajo obrero, donde los mineros tenían que estar continuamente trabajando. Ya sabemos que las condiciones laborales hasta el momento históricamente han sido paupérrimas, pésimas, y no nos tiene que sorprender tanto. Eh, Profesora, me disculpa, por favor, me tengo que retirar. Ningún problema, Miriam, se comprende. Veo mi hija. No se Disculpe, preocupe, muchas gracias. no se preocupe. Que tenga Gracias. un buen día. Gracias. Entonces, aquí no, aquí sí. Entonces, en este ciclo donde los mineros tenían que trabajar, les pagaban mal, era algo bien continuo y de harto trabajo, pero que de todos los recursos que habían aquí en la minería, solamente era el dueño el que veía esos recursos. Los mineros, que eran quienes estaban en condiciones malas, siempre con el peligro que existía en estos trabajos, era quien era mal pagado. Ellos se instalaban durante meses en sus faenas, viviendo con lo mínimo, en lo que se podía.
Y en la mayoría de las veces las condiciones de comodidad y sanitarias eran prácticamente inexistentes. Ese es el mayor problema que existe y que va a ir generando lo que va a ocurrir un poquitito más adelante. Estas condiciones, que si nos ponemos a pensar, parten en 1830 con esta explotación de la minería, pero que explotación a nivel más macro, porque esto ya ocurría desde nuestros pueblos indígenas. En Salitre, junto con ello, tenemos desde 1880 hasta 1920, 1930, donde el salitre empieza a aumentar. Esta industria salitrera gastaba poco, pero ganaba mucho, ¿ya? Y necesitaba harta fuerza laboral, necesitaba de hartas personas para que esto se lograse. Recordemos aquí también que con el salitre las condiciones, al igual que en la minería, eran malas. Y la gente lo tenía no tenía muchas más opciones más que tomar lo que aquí se les estaba ofreciendo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, muchas de las personas tenían que quedarse, ya sea con la minería, ya sea con el salitre o con el cobre. Porque ya para 1920, 1971, el desarrollo del cobre alcanzó su apogeo, así como ocurrió con el salitre. Pero hay una gran diferencia, porque el cobre no fue tan importante como fue el salitre, hasta más avanzada en la época. El salitre tuvo su auge y su apogeo, pero se acabó rápidamente. El cobre, al contrario, partió como súper lento, 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 pero ya una vez que llega, se ha mantenido. ¿De acuerdo? El cobre está muy entrado en el siglo XX, no tuvo la importancia económica relativa del salitre. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX, el cobre era ya uno de los principales productos chilenos de exportación. Esta industria nos parecería hoy irreconocible, pues estaba basada en la extracción de un gran número de pequeños yacimientos de muy buenas leyes y con alta ocupación de mano de obra. Los mineros del cobre tenían mejores condiciones laborales que los salitreros, puesto que los inversionistas crearon ciudades mineras cercanas a los yacimientos, con buenos servicios y pagas mucho más consideradas. En la sexta región, por ejemplo, está esta, y que todavía uno puede ir a visitarla, que corresponde a Suber. Si nos damos cuenta, esta ciudad es conocida como la ciudad de las escaleras, y responde a una ciudad, no a un poblado, porque tenía todo lo necesario de una ciudad, pero en chiquitito, ¿ya? Y para sus pobladores. Las condiciones eran mucho mejores y uno puede ir a verlas, uno puede ir a Subel, está permitido y hacen viajes incluso para conocer la mina, para recorrer, porque este lugar pasa a ser, a ver, como una potencia de lo esperado en las ciudades. Fijémonos en la fecha, que no es hace mucho, 1971, 1920, es una fecha más cercana a lo que nosotros conocemos. Y en esta ciudad, lo genial que ocurría era que las personas les gustaba, lo veían como un real desarrollo para ellos estar ahí. Como ya vimos en el tema de las ciudades de salitre, con las pulperías, que eran los lugares donde podían cambiar sus fichas, dejaba mucho que desear, porque el dinero, como ustedes lo decían en la clase pasada, circulaba ahí mismo. Me pagaban a mí, yo le compraba después al dueño, el dueño quedaba con la plata que me pagaba, o sea, no tenía sentido. Y era caro. Y me pagaban con fichas, mis fichas no servían fuera. ¿Ya? Pero ocurrió una situación. Ocurrió que los campos no estaban trabajando, no había trabajo en el campo. No había trabajo porque no producían nada y los campos eran enormes territorios sin nada que producir, sin trabajo. Por eso es que los peones tuvieron que buscar estas alternativas y los inquilinos tuvieron que seguir ahí en sus tierras porque las querían comprar, porque sentían ese aprecio por un territorio. Pero los peones ocurrió que no tenían. Y muchas personas que en un inicio buscaron cómo estar en ese territorio rural, ya no les servía y tuvieron que buscar otras alternativas. Y entre esas alternativas que se les ofrecían como grito y plata, como que aquí la voy a hacer de oro, correspondían a estos, al cobre, al salitre, ¿de acuerdo? Pero los campos
no producían trabajo y la comida comenzaba a escasear. La comida, los vegetales, la inflación también generó que los productos que exportaban, que traían de afuera para vender en Chile como vegetales, fuesen carísimos. ¿Pero por qué? Si en Chile hay tanto terreno y es fértil, ¿por qué no se producía acá? Esa es la pregunta que todos hacían. Y aquí es cuando comienza este tema del trabajo campesino en Chile, en el siglo XX, donde se habla de la reforma agraria. Y aquí vamos a ver como una especie de cronograma desde 1962 hasta el 73, ¿de acuerdo? Porque en el 62 comienza en noviembre, donde ya aburridos porque, a ver, empezó mucha gente desde los campos a ir a las ciudades, principalmente a la metropolitana, Concepción, las ciudades más grandes, en búsqueda de trabajo. Buscaron muchas opciones como en las salitreras o en la mina para poder generar trabajo. Pero la gente tenía hambre. La gente quería comer. El sueldo no les alcanzaba, las condiciones eran pésimas. Empieza ahí el tema de la cuestión social. Y empiezan a darse cuenta que pocas personas tenían enormes terrenos, enormes, gigantes, y no hacían nada con ese terreno. Y aquí es cuando nace y se crea esta Corporación de Reforma Agraria, CORA. También en noviembre, el presidente de la época, Jorge Alexandre Rodríguez, promulga la Ley sobre la Reforma Agraria, cuya principal característica, esto es súper importante, así que si lo pueden encerrar, es esta capacidad que tiene el gobierno de expropiar predios agrícolas pagando en efectivo. Supongamos, ojalá yo tuviese mucho terreno, enormemente de hectáreas, muchas hectáreas. Llega el gobierno a ver, Dayana, ¿tú en qué estás ocupando tu tierra? No, lo tengo aquí porque es toda mía. Ya, ¿sabes qué? Toma, te pago esto, ahora esto te lo voy a expropiar y yo se lo voy a entregar a campesinos para que ellos puedan producir las tierras. Hermoso, suena fenomenal. Me pagaban, me sacaban una faja de tierra y eso lo entregaban. Sí. El problema es que esta expropiación que él empezó a realizar era muy pequeña. Y era como la reforma del macetero, así es conocida, porque era como eran pequeños espacios que empezó a entregar. ¿Ya? Ese mismo año ocurrió que se crea el Instituto de Desarrollo Agrario, INDAP, que todavía existe. Ya en 5 años después, en el 67, se promulga una ley de sindicalización campesina. En el mismo año, ya como presidente Eduardo Frei Montalva, se promulga una nueva ley, porque desde el 62 hasta el 67 ocurrió esta ley del macetero, que era poquita tierra la que entregaba, era muy poquito. Y seguía este descontento social, seguía esto de las ciudades llenas, bajas condiciones, malas condiciones para subsistir, malas condiciones para estar en la ciudad, poco trabajo, era un tema enorme. Existía ya este descontento social. Y el gobierno, con esto, buscaba que no existiese más, buscaba que las personas estuviesen bien. El problema era que esta reforma, como siempre, era algo muy pequeño. No era lo esperado para toda la población. ¿Ya? Con Eduardo Frei Montalva, aquí es muy similar a lo que había dicho Jorge Alexandre, pero esta nueva ley de la reforma agraria buscaba que esta expropiación fuese masiva, que llegase a más personas, que fuesen predios más grandes, que no fuese algo tan reducido ni tan pequeño, cosa de que las personas efectivamente pudiesen producir una gran cantidad de vegetales para que asimismo en el país pudiesen comenzar con la comercialización y ojalá la exportación de sus productos. ¿Ya? En 1970, con el mismo gobierno de Frei Montalva, aproximadamente se expropiaron cerca de 1.400 predios agrícolas, los que suman 3,5 millones de hectáreas. Esto ya nos indica de que aquí la cosa empezó a cambiar. Porque previa a esto, con Jorge Alexandri y con esta reforma del macetero, era muy pequeño. No alcanzaba, era el mediano alcance que tienen los gobiernos. Pero ya en el 70 ya ocurrió esta
continua expropiación de predios. Y con eso ya se pudo llegar a más personas. El mismo año, en diciembre, el gobierno de la Unidad Popular dicta el decreto supremo que crea los consejos campesinos, aquí con el gobierno de Allende, cuyo objetivo central es otorgar una participación decisiva a los trabajadores en la reforma agraria. Recuerden, eso sí, que el gobierno de la Unidad Popular, el gobierno de Salvador Allende, es de izquierda. El gobierno de Eduardo Frei Montalva es de centro. Y el gobierno de Jorge Alexandri es de derecha. Si nos damos cuenta, en estos 3/3 que había, se parte con esta reforma agraria con Jorge Alexandri de derecha, donde, perfecto, comprendo, aquí hay dificultades sociales, pero ¿saben qué? Yo voy a expropiar y les voy a entregar a campesinos. Sin embargo, esa expropiación y esa entrega fue bien reducida, ¿ya? Bien reducida. No gustó. Una vez que llegó Eduardo Frei, de centro, políticamente, él ya empezó a expropiar un poquitito más y entregó más terrenos. Pero ya con la Unidad Popular y el gobierno de Allende, que él es de izquierda, se vio que no es solamente entregar y tú quédate feliz con eso, sino que era involucrarlos. Por eso es que se dicta este supremo, el decreto supremo, en el que se crean estos consejos campesinos, donde lo que se busca es que sean los propios trabajadores que vayan armando esta reforma agraria, que vayan diciendo lo que se necesita. No que lo vea una élite desde mucho más arriba, sino que sean ellos mismos. ¿De acuerdo? ¿Y eso a qué responde? Directamente al partido político, directamente a la visión de mundo que tienen estos presidentes. Y también al para quién estoy aquí. Estoy aquí para el pueblo, estoy aquí para colaborar, estoy aquí para los más grandes. Ya, queda eso para la reflexión. Ya en el 71, la Unidad Popular intensifica el proceso de reforma agraria mediante la expropiación masiva de predios agrícolas. Y aquí es cuando empieza a quedar la embarrada, porque no les gustó. A muchos empresarios no les gustó que les expropiaran sus terrenos. No se los quitaban, les pagaban, pero no les gustó. Ya en 1973, en el mismo gobierno de Allende, el proceso de esta reforma agraria expropia cerca de 4.400 predios agrícolas, que suman más de 6,4 millones de hectáreas. Antes Chile era todo privado. Y recordemos cómo fue que Chile fue todo, pues, se volvió privado por los terrenos. Porque recordemos que cuando los colonizadores llegaron a Chile, gracias por haber venido, toma, ahora tienes toda esta tierra, todo es para ti. Esa fue la forma en que ellos se adscribieron los territorios. Y lo que está acá adentro, la gente que vive acá, ahora van a ser tus encomendados. Entonces, esa era la visión y las personas empezaron a heredar esto, era de mi abuelo, era de mi mamá, ahora después va a ser mío, después va a ser de mi hijo. Y esa era la sequitilla de sucesos. Y con esto, con estas reformas agrarias que partieron en 1962, comenzaron a entregar al pueblo. Porque imaginémonos enormes terrenos, enormes, de muchas hectáreas, de un solo dueño y sin utilizarlas para nada. En Chile teniendo todo para ser una tremenda potencia agrícola, pero no se hacía. Entonces, este fue el descontento que, si bien se aminoró el descontento que existía por la población, sí. Esto va muy ligado con la cuestión social, donde las malas condiciones, el que no haya trabajo en el campo y que haya generado ese campo a la ciudad, cuando Carmela se va a la ciudad, porque aquí se gana más plata, ocurre lo mismo. Pero acá, específicamente en este proceso de la historia, en el que los presidentes, el gobierno de turno, se tuvo que hacer cargo de esa situación, porque las ciudades no daban abasto. Había una inflación altísima, los precios eran súper caros por productos que aquí mismo se podrían producir. Y ya con esto, en 1967, 5 años después de que Jorge Alexandri, de derecha, promulgara esta ley de la reforma agraria, ya en el 67 empezaron a verse esos frutos de empezar a producir aquí mismo,
de empezar a comercializar vegetales y frutas aquí mismo. Y después de poder empezar a exportar nuestros productos. Pero eso sí, con el gobierno de la Unidad Popular ocurrió una situación que después termina todo esto en una dictadura. ¿Ya? Eso no lo vamos a ver en esta clase. Entonces, seguimos las primeras décadas del siglo XX, la sociedad rural chilena mantuvo la estructura agraria tradicional, fundada en el predominio del gran latifundio y una jerarquía social rígida, autoritaria y paternalista. En vista de esta situación, las demandas por una reforma agraria fueron desde comienzos de siglo una propuesta de los sectores progresistas del país. Siempre se fue viendo que ellos sean los que empiecen a opinar por sí mismos, que el trabajador, y esto a qué representa al pensamiento del gobierno de Allende, al de la Unidad Popular. Aquí. Sin embargo, una vez en el poder, los gobiernos radicales decidieron privilegiar la industrialización en el mundo urbano, postergando al rural. Como consecuencia, cientos de miles de campesinos emigraron a las ciudades en busca de un mejor futuro, mientras que la economía agraria comenzó a experimentar una crisis profunda, caracterizada por su incapacidad productiva, siendo necesario en los años 50 llegar a la importación de alimentos. Sí, acá en Chile se tenía de todo para poder cosechar, cultivar todos los vegetales, todas las frutas, todo lo que comemos a diario. Pero debido a que no había trabajo en el campo, eran esos terrenos grandes y los dejaban ahí, tuvieron que empezar a traer de afuera. Todo lo de afuera lo traían para acá. Y eso generaba la inflación, eso generaba menos recursos, menos trabajo y este descontento social. ¿Ya? Y como nos dimos cuenta, tuvimos aquí tres presidentes que fueron bastante importantes para esta reforma agraria. Bastante importantes. Partiendo desde Alexandri hasta Allende. Estos tres señores que son tres presidentes de tres bandos políticos muy distintos entre sí. Fue como una transición en el Chile de la derecha, después pasó a centro, después pasó a izquierda. Fue esa transición que se va observando y acá en Chile, en este año, o ya desde el 2019, desde el estallido, que es como muy similar a la cuestión social que pasó, eh, ya aquí se está dando de nuevo como esa vuelta. Pero eso queda para el análisis. Vamos a ver ahora cuál fue esta reforma que hizo Alexandre. ¿Qué reforma le agregó Frey? Y finalmente, ¿qué reforma le agregó Allende? Pero antes de eso, vamos a rebobinar un poquitito para recordar, ¿ya? Aquí queda mucha información. En nuestro Chile social económico durante el siglo XX. Recordemos que nosotros en la clase pasada estuvimos viendo estas funciones laborales, estos lazos laborales que han existido en Chile. Y siempre me acordé toda la semana de un comentario que uno de ustedes nos dijo que era, nos han jodido desde siempre. Y sí, es así, ha sido así, ha sido así. Porque tenemos que, Chile tiene unos enormes recursos naturales, tremendos, tremendos. Partiendo desde el salitre, la minería, actualmente los territorios que tenemos son enormes. Todo lo que tenemos para variar es privado. ¿Ya? Y vimos aquí, en este proceso en el que en el campo no hay recursos, en el campo no hay dinero, no hay trabajo, la gente de los campos que antes era en su mayoría que vivía en las zonas rurales, como no encontraba trabajo se tuvo que ir a la ciudad, hacia el salitre, hacia el cobre, para poder ahí generar recursos y tener un mejor estilo de vida, obvio, formar familias, qué sé yo. Entonces, en este proceso en que se ve el campo como tan disminuido, sin poder hacer nada, donde las personas que se quedaban en las zonas rurales no tenían trabajo y que lamentablemente los que tenían terrenos era de ellos y no hacían nada, ¿ya? Y la gente que estaba ahí en el campo decidió irse a la ciudad, buscar otros lugares donde trabajar. Cuando llegaron
a trabajar en el salitre o a trabajar en el cobre, se dieron cuenta que muchas de las cosas que ellos pensaban que iban a ser geniales no eran tales, sino que era más difícil, que no era un trabajo esforzado. En la ciudad no había mucho trabajo y había mucha gente. Empezaron las tomas de terrenos, empezó también este descontento social, ¿ya? Y ligado a este descontento social y a esta cuestión social, que es cuando la gente empezó con un levantamiento, ocurre que el presidente de esa época, aquí, Jorge Alexandri, se da cuenta de que el campo está perdido. Si Chile, a ver, antes la población, la mayoría vive en el campo, pero ahora no hay trabajo y se fueron todas a la ciudad, las ciudades colapsaron y tenemos tremendos territorios de campo. ¿Qué solución encontraron? Esta reforma agraria, con la que buscaban empezar a mover más el campo, los campos, para que empezaran a producir, generando trabajo, bajando los costos de los alimentos, que eso también era un tema, y dejar de tener que importar productos desde afuera si acá los podían producir, ¿ya? Y con la primera reforma, la de Jorge Alexandri, esta reforma del macetero, no funcionó mucho el tema. Recordemos un poquitito, Jorge Alexandri es de derecha, lo que él quería hacer quizás estaba ligado más hacia el bienestar de algunos y no de todos, no lo sé. En fin, con esta reforma agraria, él logró expropiar predios agrícolas y pagó. ¿De acuerdo? Fue como la primera patita para comenzar con toda esta reforma. Se creó INDAP y se buscó o sea, se promulgó una ley de sindicalización campesina. Pero ya en el 67, con otro gobierno, con el de Eduardo Frei Montalva, se vuelve a promulgar una ley sobre la reforma. Pero en este caso ya no es una expropiación de predios agrícolas, sino que acá se busca que sea algo masivo, que llegue a muchas personas, que puedan expropiar terrenos más grandes para poder entregar a más personas. Y no algo pequeño, sino que se pueda realmente activar la economía en Chile, específicamente en el área campesina. Porque ya el cobre, el salitre ya estaba en decadencia. El cobre se ha mantenido ahí, pero nunca ha llegado a su apogeo aún. Y lo que se necesitaba era reactivar el país, buscando el beneficio de generar trabajo, dejar de que las ciudades estén tan llenas de gente, porque eso también era una dificultad, y, y haciendo que los precios en Chile de los vegetales bajaran, porque estaba muy alto. ¿Ya? Posteriormente, con el gobierno de Allende, ocurrió que aquí ya fue una expropiación hacia los predios, pero mucho más masiva. Si Montalva, Eduardo Frei, ya comenzó a expropiar una gran cantidad de terrenos, con el gobierno de Allende esto fue bastante y no le gustó a toda la gente. No, pues, sí, no les gustó a todos, porque eran sus terrenos, o ellos los sentían propios. El asunto es que ahí, cuando se empezaron a intensificar estas expropiaciones de terreno, es donde el gobierno de Allende empieza a perder peso. ¿Ya? Y aquí, ahora vamos a ver la reforma ¿de qué trataba en realidad la reforma de Alexander? Presten atención. Porque al comenzar la década del 60, la presión por una reforma agraria volvió a manifestarse en la sociedad chilena. Esta vez con el respaldo de la Iglesia Católica, que repartió sus propias tierras entre los campesinos, y con el apoyo de Estados Unidos a través de la Alianza para el Progreso. Enfrentado a las presiones, el gobierno de Jorge Alexandri promulgó en 1962 la primera ley de reforma agraria, número 15.020, la que permitió redistribuir tierras estatales entre campesinos y organizar instituciones fiscales como INDAP para llevar a cabo la reforma en el campo, considerada por la mayoría como una reforma ínfima. Esto de que sea, mira, ahí está como bien característico. En esta caricatura, ahí se observa a Alexandri con su reforma del macetero.
Si se dan cuenta, lo lleva en su bracito, lleva una plantita en un macetero. Porque fue el puntapié. Sí. Fue el puntapié, probablemente no lo quería hacer, pero se vio pillado. Hasta la Iglesia Católica estaba respaldando esta reforma. La Iglesia Católica se daba cuenta del descontento de las personas y el gobierno no. Recordemos un poquitito la persona anterior, porque los gobernantes hasta el momento, o hasta ese momento, siempre eran de una élite, de un grupo, de un pequeño grupo que tenía el poder. Y que ese pequeño grupo no se dé cuenta de la mayoría de la población, eso también genera algo en la gente. ¿Ya? Por eso ocurrió esto de la cuestión social. Por eso esta reforma era tan fundamental. Y aquí, como nos señala, Alexandre cedió frente a toda la presión social. Cedió, se entregó. Y por eso comenzó y promulgó en realidad esta ley. Pero que fue insuficiente. La reforma del macetero, como le llaman, que hasta la Iglesia Católica estaba valorando y estaba aprobando que se hiciera. ¿Ya? Esta fue la de Alexandre. Esa caricatura a mí me encanta. La siguiente, porque una vez que Alexandre salió del poder, ingresa Frei Montalva. Escuchen, con la llegada al poder de la democracia cristiana de centro, Alexandre de derecha, Frei de centro, a través de la presidencia de Eduardo Frei Montalva, el proceso de reforma agraria alcanzó un impulso vertiginoso, bajo el lema, la tierra para el que la trabaja. Oh, sería genial en estos tiempos. El programa reformista del nuevo gobierno buscó la modernización del mundo agrario mediante la redistribución de la tierra y la sindicalización campesina. Ese es un tema súper importante, porque aquí no hablamos simplemente te entrego la tierra, haz lo que quieras, sino que están buscando la organización de las personas. Para lograr este objetivo se promulgó una nueva ley de reforma agraria, número 16.640 y 16.625, que permitió la sindicalización campesina. Sobre la base de estos dos instrumentos legales, se expropiaron alrededor de 1.400 predios agrícolas, 3,5 millones de hectáreas. Millones. Y se organizaron más de 400 sindicatos que sumaron más de 100.000 campesinos. Imagínense. Imagínense la cantidad de gente que una reforma como esta se vieron beneficiados de una u otra forma. Al mismo tiempo comenzaron a producirse huelgas y tomas masivas de predios que polarizaron a la sociedad agraria chilena. Sí, aquí empieza el problema. Porque el papel suena muy lindo. El tema no se va a expropiar a terrenos que no están siendo, que no tienen ningún uso, ni agrícola, ni domiciliario, aparte que eran tan grandes, y se les va a entregar a personas que lo van a trabajar. Fíjense el lema, la tierra para el que trabaja. En estos tiempos, o sea, todos trabajaríamos en la tierra si nos van a dar una hectárea, 2 hectáreas, ¿o no? Entonces, aquí lo que empezó a ocurrir entre la población fue que se pensó que el que tenía mucho tenía que entregarlo. Tenía que entregar, y por eso es que empezaron muchas de estas tomas masivas de predios. Porque si yo trabajo en un predio que le dieron a alguien para trabajar, ¿por qué no me la dan a mí mejor? Y así yo no trabajo para él. Obvio, pues trabajo para mí misma y yo puedo tener empleados. Ese fue el tema. ¿Ya? Hasta aquí ya partimos con Alexandri, esta reforma en la que se buscaba el bien común, en la que él cayó, ya, tuvo que ceder, tuvo que hacer esta reforma agraria. Comenzó a entregar las tierras, pero fue como algo tan pequeño, solo para algunos, y poco terreno, no servía de mucho, pero fue el puntapié inicial para que estas reformas que vinieron después colaboraran en esta entrega masiva de tierras, de predios. ¿Ya? Pero con Frei, este tema de empezar a expropiar más terrenos y tener un lema que es tan poderoso que la tierra para el que la trabaja, anula muchas veces a las personas que tienen sus predios. ¿Ya? Y acá, ya con la reforma de Allende, también pasó lo suyo.
Porque el nuevo gobierno de Allende, de Salvador Allende, continuó el proceso de reforma agraria, utilizando los instrumentos legales promulgados por el anterior gobierno, con el fin de expropiar todos los latifundios, todos, y traspasarlos a la administración estatal, cooperativas agrícolas o asentamientos campesinos. Si nos damos cuenta, se partió, claro, de menos a más. Pero aquí lo que hay que analizar también es que el gobierno de Salvador Allende es de un partido político de izquierda, donde algunas de sus bases están enfocadas a que sea todo para todos, que sea para todos, no solo para uno. Y es esta gobernabilidad para el pueblo que muchas veces no gusta. ¿Ya? Este proceso también estuvo acompañado de una gran efervescencia campesina, que se expresó en la ocupación o tomas masivas de predios, desatándose en el mundo rural un clima de violencia y enfrentamiento. Aquí ocurrió mucho más latente eso que yo les señalaba, entre que, ¿por qué él tiene tanto y yo no? Yo me lo voy a tomar porque él tiene mucho. Donde la propiedad privada se vio muchas veces violentamente tomada. ¿De acuerdo? Porque no era hacia un gobierno, era más hacia los privados. Pero con ese sentimiento de que yo también debería tenerlo. ¿Ya? Y se ligó mucho hacia la violencia, hacia el enfrentamiento. Por eso es que una de las cosas de por qué después ocurrió esta toma por la fuerza del poder. ¿Ya? Eso queda para el análisis. Todos podemos tener posturas distintas, pero es muy importante conocer qué es lo que ha ido ocurriendo aquí. ¿Ya? Esto no es muy lejano a la época en la que estamos. No ocurrió hace muchos años. Probablemente ustedes también deben tener una opinión en relación a esto. A mí me pasa, por ejemplo, de la reforma agraria, yo de mis papás escuchaba harto. Y ustedes es muy probable que en la tele, quizás, en la radio, o alguien les habrá comentado en relación a esto, ¿ya? O del gobierno de Allende. Veamos un poquito para atrás. Tenemos a Alexandre y su reforma, 1960. Acá, en realidad, 1960. Después, en el 67, Frei Montalva. Y después, en 1970, ya con Salvador Allende, ¿ya? 1970. Aquí, no, me pasé, aquí. Pero al producirse el golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, la Unidad Popular había expropiado cerca de 4.400 predios agrícolas, que sumaban más de 6,4 millones de hectáreas. El viejo orden latifundista que había prevalecido por más de 400 años había llegado a su fin. En las dos décadas siguientes, el modelo neoliberal irrumpió en el mundo rural, produciéndose el traspaso de la tierra a nuevos capitalistas, quienes modernizaron la producción agrícola y convirtieron en proletariados a los campesinos. Si nos damos cuenta, este proceso de la reforma agraria hasta el golpe militar, este golpe por la fuerza del poder, tiene una historia que puede ser positiva. Va a depender de cuál sea la reflexión y la mirada que nosotros le queramos dar. ¿Ya? Para algunos fue terrible. Para quienes les expropiaron o tomaron por la fuerza sus terrenos, esto fue terrible. Para otros, esto era el derecho que les correspondía. Eso queda para el análisis de cada una de nosotras, ¿de acuerdo? Porque asimismo, como ocurre con el golpe de Estado, para algunos esto fue terrible, tomarse el poder por la fuerza. A un gobierno que fue elegido democráticamente. Para otros era lo que tenían que hacer. Eso queda para el análisis de cada una de nosotros. ¿Ya? Vamos a recordar un poquitito esta sesión número 2. Partimos aquí. Con este estilo social, económico durante el siglo XX. Está muy ligado hacia la clase anterior que nosotros estuvimos viendo de la cuestión social, de este descontento, de esto de que el grande
quiere joder continuamente al mastico, al trabajador, al peón. Esto de que el gobierno domina a un grupo de personas desde su arista, desde el, no sé, desde el Olimpo, como desde otro mundo, y todos los demás quedan abajo teniendo que seguir las normas, ¿ya? Vimos que había poco trabajo. En las zonas rurales donde mayormente habitaban las personas había poco trabajo. Y eso generó que tuviesen que irse a la ciudad. Y existió este éxodo, este movimiento del campo a la ciudad que trajo sus consecuencias. Algunas de ellas, como que a las ciudades que llegaron, no había cómo tenerlos en buenas condiciones en los hogares, no habían casas para tantas personas. Y empezaron a vivir en habitaciones, empezaron a vivir donde podían y también empezaron a tomarse terrenos si no tenían donde vivir. ¿Ya? Y también muchas de estas personas tuvieron que buscar en, acá, en este ciclo abierto, que ya partía desde 1800, tuvieron que empezar a buscar trabajo en el cobre y en el salitre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí les ofrecían que iban a tener lucas, que iban a tener trabajo, fíjense, de 1880 a 1930. En el salitre estaba en el boom, era espectacular. Trabajas acá, te pagamos bien, vives aquí, vas a tener, acá hay unas pulperías para que puedas venir a comprar, no te preocupes. Y se llevaban a sus familias. Estando ya trabajando, se dieron cuenta de que no era tanta la maravilla, pero siguieron trabajando ahí porque tampoco había otra opción. Porque la gente que se había cambiado desde las zonas rurales hacia las zonas urbanas, del campo a la ciudad, se dieron cuenta que en el campo ya no había nada para trabajar. Y todos empezaron a ir. Y tenían enormes terrenos que nadie usaba. Y que eran de uno, y eran gigantes. Y nadie los utilizaba. ¿Ya? Esa es como la visión. Había descontento, los trabajos eran muy esforzados, poco el sueldo, y no había, a ver, era mucho el descontento social, ¿ya? Aquí. Y ya empezamos en 1960, está Jorge Alexandre, y se da cuenta de que tenemos una enorme, aquí nos aparece, aquí, tenemos una enorme inflación. ¿De acuerdo? El cobre está nacionalizado, el salitre ya está empezando a caer, todos los recursos y todos los recursos en realidad que se habían visto que el salitre estaba aportando para Chile ya se estaban quedando sin plata. Y estaba esta inflación enorme. ¿Ya? Frente a eso, a uno de los gobiernos, gracias a ver, a la autonomía o a la presión más que autonomía que Estados Unidos colocó para que Chile pudiese armar esta reforma agraria para empezar a producir vegetales y que también les podía ayudar a Estados Unidos con la exportación de estos productos, decidió Jorge Alexandri crear una reforma agraria para que las personas que quieren producir vegetales acá lo puedan hacer. ¿Ya? No era para cualquiera, eso sí, ahí tienen sus alcances. Y la creó, hizo esta reforma agraria aquí, donde él lo hizo de una forma bastante básica, porque se le llama la reforma del macetero, porque entregó pocos terrenos a pocas personas. Y no creció mucho más esta reforma, porque recordemos un poquitito, Alexandri es de derecha, y, y lo que él tenía que hacer con esto, pensaba que la gente iba a quedar feliz y que iban a lograr volver hacia los campos y activar la economía en función desde la producción agrícola. Ya con la reforma de Frei Montalva, él ya empezó hizo una reforma que era mucho más amplia, era a mucho más terreno, era para muchas más personas, y aquí ya comenzó un poquito el descontento desde estas personas que tenían grandes, grandes latifundios, ¿ya? Y con la llegada de Salvador Allende y con su reforma, donde él expropió muchos más territorios, muchos más predios, aquí ya generó un descontento mucho mayor. Pero ojo, el descontento no era de todos, era de esa minoría que lideraba nuestro país. Porque la mayor parte de las personas estaban como esas personas que estaban felices. Porque ellos estaban siendo parte de la historia, estaban siendo parte de.
no el trabajador de alguien. Ellos también empezaron a recibir. Y junto con eso, junto con esta alegría obrera, alegría campesina, de poder tener un estilo de vida mejor y tener la promesa de un estilo de vida mejor. El sentir que no trabajo solo para un latifundista, sino que yo puedo ser el dueño de, que eso antes, previamente, era impensado. ¿Por qué? Porque ya vimos que desde la encomienda, para los pueblos originarios y para los mestizos, también era mucho más difícil poder optar a cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, con esta reforma de Allende, de la reforma agraria, se empezó a ver o se empezó a sentir que también podíamos nosotros. También podíamos, obvio. Y podíamos tener un predio y a mí me lo pueden dar. ¿Y por qué no? Y el de allá tiene mucho, ¿sabes qué? Organizémonos y vamos. Nos tomamos ese terreno. Y ahí fue donde ya todo se chacreó, porque eso no apareció. Y vimos que en el 73 la Unidad Popular cayó frente a un golpe de Estado, que el golpe de Estado es la toma del poder por la fuerza, que realizó un grupo de militares. Y este golpe de Estado queda para el análisis nuestro, si es que fue positivo o negativo. Ya, eso queda para el análisis, no lo vamos a dialogar. Pero queda para el análisis porque hasta aquí teníamos que nuestra población estaba con un descontento. Falta de alimentos, falta precios altísimos, falta de seguridad laboral, falta de trabajo. Fíjense, teníamos todo mal, todo. Y lo peor era que el sentimiento de la población iba ligado hacia ella. Con estas reformas, lo que se logró ya con la reforma de Frey fue que las personas comenzaran a sentir que esto estaba mejorando. ¿De acuerdo? El problema con la reforma de Allende fueron las tomas por violencia de ciertos predios, porque eso ya generó violencia. ¿De acuerdo? Y todo esto, ligado con la cuestión social que estuvimos viendo en la clase anterior, nos llevan a ser en lo que estamos en estos tiempos. ¿De acuerdo? Acá. Quiero que ahora observemos nuestra guía, porque yo sé que ustedes también la tienen ahí. Vamos a tener que, la primera parte, esto es con Nufre, la primera parte de la guía hasta las preguntas está relacionada con la primera sesión que nosotros estuvimos realizando. Ya esta segunda sesión estuvimos desde aquí, desde la número 2, que dice, ¿qué importancia tuvo el salitre para Chile a fines del siglo XIX y y aquí dice, y principios del siglo XX? Tienen que volver a la guía. Déjenme acá. Esa no es. Esta. Donde el salitre, aquí. Recordemos que el salitre tuvo su apogeo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde en este apogeo logró de que Chile pudiese realizar diferentes cosas. La tasa de crecimiento de la producción del salitre se ubica en torno al 6% anual, eso es bastante. Y esta industria salitrera requería poca tecnología y gran fuerza laboral. ¿Qué genera eso? Poca tecnología, gran fuerza laboral, genera trabajo. Por lo tanto, este beneficio que tuvo el salitre para la población fue la que generó ese éxodo desde los campos hacia la ciudad. ¿De acuerdo? Tasa laboral, eso, el poder tener un trabajo y que toda la gente viera como la oportunidad llegar a trabajar en el salitre. ¿Ya? Recordemos eso sí, y vayan también a la clase anterior para responder a ese. Recordemos eso sí, que con las salitreras las condiciones laborales eran paupérrimas. Y todo lo que conlleva que sean unas condiciones laborales malas. Vamos a la guía. Aquí. Porque ya en la número 3 dice, ¿qué semejanzas y diferencias tiene la producción salitrera y del cobre? Recuerden que en esta parte la producción salitrera y la del cobre tenía algunas semejanzas en relación, vamos a la guía, esa no, aquí, tenía algunas semejanzas en relación a cuál es el impacto en la economía en Chile, ¿ya? Porque
si bien fue el salitre el que primero tuvo su auge, después el cobre también logró, una vez que el salitre dejó de venderse o de exportarse a la manera que se hacía antes, después le tomó al cobre llegar a ese apogeo. Recuerden también las semejanzas que se tienen entre estos dos minerales, que cómo eran las condiciones laborales para los trabajadores. Y recuerden también como diferencias el tema de cómo el trabajador percibía estar tanto en una mina de cobre o de salitre. Porque recordemos, ligado hacia la clase anterior, que con las personas que trabajaban en esa mina de salitre, sus condiciones laborales estaban ahí mismo. Sus fichas solo les servían para comprar ahí. Y que la pulpería y todo lo que estaba en esa ciudad salitera solamente contemplaba, o sea, eran todas del mismo dueño, ¿ya? Y en el cobre no ocurría tan así la cosa. En unas condiciones laborales mejor, porque estas ciudades mineras eran realmente ciudades, tenían buenos servicios, que eran solamente para las personas que vivían ahí, pero eran buenos. Eran mini ciudades que tenían de todo, ¿ya? Y el sueldo además era mucho mejor. Veamos la segunda parte. Porque acá a ustedes les va a aparecer este texto, que lo van a tener que leer con mucha atención, y después van a responder estas preguntitas que nos aparecen abajo. ¿Ya? Uy, falta una pregunta. Ya, pero al menos aparece una. Dice, ¿cuáles eran las características del campo chileno a principios del siglo XX y a qué se debe esto? Recordemos, campo chileno, aquí está, campo chileno. ¿Qué le pasó al principio del siglo XX? ¿Cómo era cuando recién se comenzó? ¿Cómo era? ¿Cuánta población había en comparación con la ciudad? ¿Cómo eran las condiciones en este siglo XX? La gente quería estar en el campo, había trabajo, habían recursos. ¿Qué tuvo que hacer la gente? Recuerden eso y siempre vayan a la guía para responder. Y fíjense después, dice, compara las medidas tomadas por Alexandre, Frei y Allende en el proceso de la reforma agraria. Aquí tenemos por orden de aparición, desde la reforma de Alexandre, cuando recién comenzó este presidente, y fue el puntapié inicial para la reforma. Después, la reforma de Frei, que a la misma ley se le van agregando ciertas cositas. Y finalmente, la reforma de Allende. Si bien las tres tenían, entre comillas, el mismo foco, que era, o sea, que era reactivar los recursos económicos en Chile en relación a este enorme terreno que teníamos, que existía en Chile. Y este terreno que era, es que estaba a manos de privados. Y estos privados que no lo que estaban utilizando. Es como tener 10.000 hectáreas y tenerlas ahí botadas. ¿Para qué? ¿Ya? Si la reforma en sí es súper buena, poder repartir ese territorio y que se empiece a mover el capital laboral, el capital económico, y que las personas pudiesen estar bien en lo que están, poder compartir. ¿De acuerdo? El problema, o sea, y recordemos en realidad, más que problema, recuerden que en la reforma de Alexandri fue muy escaso, insuficiente. ¿Ya? Seguía el malestar de las personas porque no había trabajo. En las ciudades no había trabajo, no habían condiciones para tener a tantas personas. Recuerden que en las ciudades, debido a que habían tantas personas y necesitaban estar en un lugar en buenas condiciones, comenzó también la toma de terrenos, más lejos de las ciudades, pero tomas de terreno, donde la situación sanitaria no era muy buena. ¿Ya? En Frey, recuerden que su reforma fue la que hizo que se aumentaran la cantidad de personas que estaban o sea, que recibían este beneficio. Y también aumentó aquí la cantidad de metros, de hectáreas que fueron expropiadas. Y aquí es cuando ya comienza ese sentimiento de malestar, como de dudas de la clase élite, de quienes antes lideraban el país. Recuerden, Alexandria de derecha, Frei de centro, Allende de izquierda. Y ya para el gobierno de Allende, donde el lanzamiento obrero, el lanzamiento campesino, ellos ya estaban contentos. Y que la gran mayoría del país estaban contentos con lo que estaba ocurriendo con la reforma de Allende y en esta unidad popular, en este gobierno.
donde a ellos ya se les empieza a considerar para tomar decisiones. Ya no era que otros, ok, te damos un pedazo de tierra, ten tu sindicato, listo. Ahora a ellos, a los campesinos, los querían incorporar para las decisiones de esta reforma. Ahora cada una debe analizar qué es lo que piensa en relación a estas tres reformas. La reforma de Alexandria, esta reforma del macetero, poquito. La reforma de Frey, esta reforma donde ya se empezó a expropiar más terreno. Y la reforma de Allende, donde se seguían expropiando los terrenos, pero acá se les estaba incorporando, o sea, se les quería incorporar en las decisiones que se iban a tomar para esta reforma agraria. Y se les estaba involucrando a los mismos campesinos, mediante representantes. En la reforma de Frey, recuerden que ahí es cuando comienza este sindicato de campesinos. ¿De acuerdo? Son tres reformas del mismo tema que responden también al partido político de cada uno de estos presidentes y a la visión de mundo que tiene cada uno. ¿De acuerdo? Esta guía que nos aparece aquí es de la clase número 4. Ante cualquier duda o consulta, recuerden que tenemos nuestras tutorías para poder ir ahí conversando y también la próxima clase, cuando nos volvamos a ver, podemos volver a tomar alguno de los temas que le surja alguna duda al momento de realizarla. ¿De acuerdo? ¿Cómo están? ¿Cómo van Bien, hasta aquí? profe. ¿Bien? ¿Alguna duda, consulta, algo que les llame la atención? No, bótalo. No, no, déjalo aquí, yo lo boto. ¿No? ¿No hay ninguna duda? ¿No? Súper bien. Entonces, ahora voy a hacer un refresh de todo lo que hemos ido abarcando en esta sesión, la número 4 de Ciencias Integradas. Aquí. Ya. Porque hoy comenzamos viendo nuestra unidad número 2. Comenzamos la semana pasada, antepasada, con esta unidad número 2. Y hoy continuamos viendo cómo nos hemos ido formando como chilenos en esta mirada a la historia a través del trabajo. ¿De acuerdo? La primera clase que tuvimos de esta unidad número 2, la clase número 3, contemplaba, un poquitito aquí, contemplaba cómo ha sido esta relación laboral que hemos tenido en Chile desde la conquista de los españoles hasta la cuestión social, hasta ese proceso en que hubo un alzamiento obrero, porque no habían buenos recursos, porque no había trabajo, entre otras cosas. ¿Ya? Y para poder reconocer eso, tenemos que partir conociéndonos quiénes somos y de dónde venimos. Por eso comenzamos desde el Chile prehispánico, antes de los españoles. ¿Ya? Donde vimos que nuestros pueblos originarios, hay algunos que son pre-agroalfareros, antes de la agroalfarería, antes de la agricultura y la alfarería, y también pueblos agroalfareros, que sí lo son, y pre-agroalfareros, que no lo son. ¿Ya? Estos pueblos pre-agroalfareros son nómades, se van moviendo. Recuerden eso, se mueven, se mueven, se mueven. ¿Por qué se mueven? Porque ellos no cultivan, o sea, no cosechan, no cultivan, y tampoco cosechan, sino que van sacando solo lo que van encontrando por los lugares, ¿de acuerdo? Ellos acostumbraban, como los changos, a andar por el mar. No se tiene mucha información de estos pueblos indígenas, ¿ya? Porque como andaban en continuo movimiento y eran nómades, era más difícil que poder obtener información de ellos. Tenemos a los tangos, zona norte, los chonos, a la calufes y acá tenemos a los zonas. Los zonas son nómades terrestres, ¿de acuerdo? Los alagalufes, chonos y changos son nómades pero marítimos. Ellos acostumbraban a todo lo relacionado con el mar, a la extracción de mariscos y también de caza y pesca marina. ¿Ya? Acá. Los onas son muy característicos, o Selknam, son muy característicos por sus pinturas en el cuerpo para poder representarse, para protegerse del frío. Recuerden que los Onas o los Selknam se encuentran en la zona sur austral de Chile y con esas pinturas eh, ayudaban a que su piel era como una capa protectora para el frío. Ya con los pueblos agroalfareros, estos pueblos alcanzan un desarrollo mucho más amplio.
mucho más amplio que los pueblos pre-agroalfareros. Porque pensemos, en estos pueblos que andan en sus balsas o botes, andaban viajando así, familias enteras. Y no andaba solo una balsa, eran varias. Pero como se iba moviendo de un lugar a otro, era muy difícil que construyeran una casa, sino que eran refugios lo que ellos iban construyendo. Y en el caso de los alacalufes, habitaban ahí mismo, en sus mismas baisas ocupaban para dormir, sus mismas baisas y muchas veces eh, con niños, con sus familias enteras viajando en las balsas. ¿Ya? Acá. Pero los pueblos agroalfareros, ya como se empezaron a asentar en un lugar y comenzaron, y son sedentarios, se les hacía más sencillo poder continuar y poder crear cosas que tuviesen que mantener. Sus viviendas ya son distintas a los refugios que buscaban los pueblos nómades, ¿de acuerdo? Como en el caso de los atacameños, que ellos son del norte, hoy comenzaron a utilizar metales. Aquí vemos a la llama, a la alpaca, cómo va transportando su cerámica, su alfarería, ¿de acuerdo? Y también vemos la terraza ahí atrás que es característica porque debido a la zona de Chile en que ellos habitaban, no tenían mucha agua para poder regar sus cultivos. Sin embargo, como ellos estaban de manera sedentarias en un lugar, se quedaban ahí y cultivaban lo que podían, tenían que aprovechar al máximo los recursos hídricos que tenían. Por lo tanto, con este sistema de terrazas lograban que sus cultivos se fuesen regando y que el agua fuese cayendo de un nivel al otro. ¿Ya? Acá. También tenemos a los dieguitas y que son los más reconocidos por sus trabajos de cerámica, con los jarrones jarropato y con sus formas zoomórficas, ¿de acuerdo? En jarrones. Los mapuches, ya aquí se ve cómo se genera una comunidad aquí con esta gente de la tierra, con este pueblo originario, porque ya se ve como una cultura más ligada hacia la comunidad, hacia estas tribus que se iban juntando y que se iban reconociendo como tales, ¿de acuerdo? Aquí ya observamos casas, observamos juegos, observamos una cultura específica de ellos y tenemos mucha más información. Y además muchas personas en la actualidad se reconocen como mapuches, ¿ya? Acá. Vimos también que su alimentación, hasta el día de hoy, nosotros tenemos muchas de sus comidas que utilizamos. Ellos también eran sedentarios y su organización era mediante los y que se iban juntando y que mantenían también ciertos líderes para los tiempos de paz y para los tiempos de guerra. Eso que nos señala de que ellos vivieron un largo periodo, tanto en tiempo de paz como de guerra. Y yo me pregunto, ¿ahora en qué tiempo estarán? Yo no lo sé. También vimos a este pueblo originario de Rapa Nui, de la isla de Pascua, y que una de ustedes, de nuestras compañeras, nos señalaba que por qué Rapa Nui es de Chile si está tan lejos y la cultura es distinta, por territorio. Así funcionan nuestros líderes, por el territorio, por la supremacía chilena. Entonces, en esta isla de Pascua, que vimos que fue colonizada por inmigrantes polinésicos, no por españoles, y que ese aislamiento favoreció el desarrollo de una cultura única. Sí, pues, por eso no tuvieron intercambio, no tuvieron sistema de trueque, como sí ocurrió con los otros pueblos originarios. Acá ellos tuvieron sistema de trueque, pero con los polinésicos, no con Chile. ¿Ya? Aquí. Ya en nuestra sesión número 2 empezamos a ver, porque ya aquí vimos nuestros pueblos originarios. Después de nuestros pueblos originarios, llegó la conquista española, donde tuvimos que aceptar o morir. Aceptaron, la gran mayoría aceptó. Otros les dieron la pelea y lucharon. Pero ya, aceptamos esa supremacía, aceptamos ser una colonia española. Y como ellos llegaban a dominar nuestro territorio, teníamos que aceptar lo que ellos traían. Y en esa aceptación también llegó la encomienda. La encomienda que significa que ellos que van a ocupar el territorio que mi pueblo originario estaba utilizando,
Yo ahora tenía que trabajar para ellos, yo era libre, no era esclava, y lo que podía hacer era trabajar para pagar por estar en este sector, que ahora es de ellos. Ya, y yo me ponía a trabajar y ya en un momento nos dimos cuenta que no estaba siendo muy rentable. Era agotador, era peligroso, no recibía buenas condiciones laborales, no recibía un buen trato, no recibía alimentación, descanso ni nada necesario. Entonces, en ese momento ocurrió que la gente no estaba conforme. Empezaron a avanzar los años. Y ya en este proceso eso fue en la colonia, en este proceso de independencia de Chile, donde ya me empezaron a reconocer a mí también como chilena, ya teníamos esta mezcla entre los indígenas y los españoles, y lo que somos nosotros en la actualidad, y con esto empezó este descontento, porque yo tampoco puedo optar a mucho y tengo que conformarme con lo que me ofrecen para trabajar. Y puedo ser peón, puedo ser inquilina. Si tengo suerte, soy de la nobleza, pero si no, peón inquilina. Y como inquilina me ayudaban bastante, me daban terreno, yo podía optar a sentirme parte de la tierra, a formar una familia hermosa. Pero si era peona y no me querían dar esa posibilidad de tener un terreno, no tenía mucho trabajo, ¿no? Y tenía que entonces buscar distintas formas para estar mejor. Y yo vivía en el campo, pero en el campo de pronto empezó a no haber trabajo y no había trabajo. Y aquí es cuando ya comienza este Chile económico. Ya avanzamos varias décadas en nuestra historia, varios siglos. Y cuando llegamos en este siglo XX, cuando existía el boom de las salitreras y toda la gente se fue para allá, 1800, 1900, se fueron a las salitreras pensando en condiciones mejores. Siempre de estar mejor a lo que estoy. Si acá solamente me dan trabajo en el campo y no me están pagando bien, en las salitreras me pagan más. Confié, me fui. Trabajo en la salitrera y me doy cuenta que tampoco era tanta maravilla como yo pensaba. Y el boom del salitre se acabó en 1930, pero después se me ocurre llegar hasta el cobre y estar ahí viendo a ver si mis condiciones laborales mejoran, si las condiciones de mi vida mejoran. Y ya estando acá es cuando empieza este descontento, porque la gente que estaba en el campo no tenía trabajo, no tenían trabajos, la comida era cara, no se producía casi nada en Chile, y al gobierno de la época, que es este de acá, no, este de acá, Alexandri, buscó la forma, orientado por Estados Unidos, buscó la forma de poder colaborar en este descontento social, en este descontento donde la gente buscaba trabajo y no tenía. Y también poder solucionar que los precios eran tan altos de las verduras y las frutas. Y poder solucionar que había tanta gente en las ciudades y que se estaban tomando terrenos. Y la forma que se les ocurrió fue entregando tierras a las personas. El problema de Alexandre fue que ese macetero, la reforma del macetero, donde entregó poquita tierra a pocas personas, no sirvió de mucho. Gobierno de derecha. Ya con este gobierno de centro que siguió el de Frey, él ya empezó a expropiar más. Su reforma trató de eso, de expropiar más territorio para que llegara más personas. Y aquí ya no empezó a gustar mucho la cosa, porque los que tenían mucho o los que eran más de otro lado, no del centro, no les gustaba que les quitaran sus terrenos. No se los quitaban, ojo, se los expropiaban, les pagaban por ellos, pero no les gustaba. Y aquí ya empezaron los sindicatos de campesinos. De a poquito pasaron a tener un rol bastante fundamental entre ser invisibilizados y tener que trabajar en lo que sea, a entregarles tierras y ser representados por un sindicato. Y ya es el gobierno de centro, Frei, y ya con el gobierno de Allende, de izquierda, aquí ya se les dio un rol mucho más importante en su propio desarrollo. Es un reconocimiento hacia su trabajo, hacia su labor en el país.
Y aquí menos les empezó a gustar a los que eran los dueños de los fondos, a los que lideraban el país antes, ¿ya? Y aquí empezaron también las tomas de fondos, las tomas de terreno, ¿ya? Posteriormente, y la reforma de Allende, antes que se me olvide, lo que buscaba era que los mismos campesinos fueran los que decidieran qué reforma agraria quieren, darles el poder a ellos, si es para ellos. Yo soy profesora, el ministro de Educación no es profesor. ¿Qué sentido tiene que esté? Yo no lo sé. ¿Ven? Ese es el tema, es darles el poder al que sabe. Sí, es eso. Eso era lo que se buscaba. Y ya cuando se produjo este golpe de Estado, ya la Unidad Popular había expropiado muchos predios agrícolas. Muchos predios agrícolas. ¿De acuerdo? Y aquí ya es donde finaliza este proceso de la reforma agraria, donde en la actualidad el mundo rural ya creció en relación a lo que tenía previamente, ya se generan empleos, ya se genera, o sea, los vegetales necesarios para el consumo en Chile y también para poder exportar afuera. Se activó esa economía, se logró el propósito que buscaba la reforma agrícola. Se buscó también ese propósito aquí de que la gente dejase de estar desconforme, como ocurrió con la cuestión social, como ocurrió con estas reformas agrícolas que buscaban precisamente eso. ¿De acuerdo? Hoy entonces estuvimos reconociendo la identidad chilena a partir de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos indígenas, para comprender el porqué de esta sucesión de hechos que han ido marcando lo que nosotros como chilenos somos en la actualidad. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Hay alguna consulta, duda? No, profe. ¿No? ¿Segura, No, segura? ¿Ninguna? no Ya. ninguna, profe. ¿No? Bien. Genial. Compañeras, recordemos que la guía que yo les mostré también la vamos a tener que hacer. ¿De acuerdo? Y va a ser muy importante que ustedes la puedan hacer, ojalá con la materia fresquita. Y si les surge alguna duda, se conecten a la tutoría para poder resolver la duda y poder revisar la guía. Y además, si surge alguna duda y persiste, en la próxima sesión que tengamos, me avisan para poder volver a retomarlo, ¿de acuerdo? De todas formas, en la próxima sesión yo voy a volver a retomar este tema para así anclarlo con el nuevo contenido. ¿De acuerdo? Profe, Loreto. lo único que le tenía que preguntar es aquí donde dice la reforma de Alessandri, de Frei y de Allende. ¿Tengo que sacar eso de ahí de los textos que donde dice la reforma de los presidentes? Sí, Sí. pero en esa parte lo ¿Ya? importante es que puedas comparar esas medidas tomadas por cada uno. Es Ah, decir, ya. de la reforma de Alexandri, ¿ya? De la de Frei y la de Allende, ¿qué Comparar las... ¿qué similitudes tienen? ¿Qué Ah, diferencias tienen? Eso es como lo importante. Y Loreto, sí, Loreto, principalmente enfócate en lo que leí, en lo que aparece en el texto, en lo que hemos ido conversando y compara esos temas. ¿De ya, acuerdo? profe. Sí, profe. Si bien buscaban el mismo fin, tenían sus matices bastante ahí marcados de cuál era el partido del que tenía el gobierno en realidad. Ese es como el detalle bien fundamental. Y ahí también podemos analizar el para quién trabajan. Esto suena muy, muy de conspiración, pero es verdad, ¿ya? Para que ahí se fijen muy bien. Ya. ¿Esto hay que hacerlo dentro de la semana? Lo ideal es que sí, con la materia fresquita para recordar y ante cualquier duda, consultar, Ya, profe. ¿ya? Gracias. ¿Alguna otra duda, consulta? Profe Jessica, Jessica, cuéntenos. es que lo que pasa es que a mí todavía no tengo los libros en mi poder. La otra semana, el lunes, ya debería tenerlo yo. ¿Ya? Y eso, toda la materia que pasó está en el libro, ¿cierto? Está todo ahí. Sí, o sea, Todo- Jessica,
a ustedes les entregan unos cuadernillos donde sale el mismo PowerPoint, que es este el que yo les mostré. Sale también la guía que yo les mostré. Ya sale toda la información ahí. Y las clases también, como las grabamos, también ahí las puedes ir repasando. Sí, profe, lo que pasa es que yo no tengo en el momento, no tengo ni material, solo lo que envía la chica de las tutorías. Ella envía como el link para entrar a los trabajos. Solo eso. Ya. Así No, que estoy Jessy, esperando igual. sí, no, pero ya lo vas a recibir y ahí vas a recibir mucho material para que puedas ir ahí hojeando, leyendo y recordando también. ¿De acuerdo, Jessica? Muy Profe, bien. esta es la última hoja en la carpeta que tengo yo. Esta semana te habrá que buscar guía. Desconozco cuándo va a ser la fecha, porque Porque ya la... esta es la última hoja donde hay que la reforma de los presidentes. Esa es Sí, la última hoja que tengo yo aquí en la carpeta. sí, así es, porque se separó en las primeras clases y después en la segunda entrega de guías. Sí, por eso le pregunto. No, desconozco, Loreto, cuándo se Ah, va. ya voy a llamar a la señorita Jessica y le voy a preguntar entonces. Sí, ahí le podrían dar más información, Loreto, porque lo desconozco. Ujú. Y de ahí un solo libro que dan para estudio, ¿cierto? Sí, corresponden a estos de acá. Es un solo librito. Sí, ese lo tengo yo. ¿Sí? Súper, Sí, sí, me lo entregaron junto con la carpeta a mí. ¿sí? Súper Sí, bien, Loreto. eso Súper era, bien. profe, gracias. ¿Alguna otra duda, consulta? No, parece que no. Ya pues estamos finalizando nuestra sesión de la clase número 4. Como siempre es un gusto estar con ustedes. Me encanta que se conecten, es excelente. A seguir así y ante cualquier duda o consulta, no se olviden hacerla. Nos vemos.